parece es su patrimonio. Sí, su patrimonio sí. que va desde lo más anecdótico como sus Rolex y Hublot, que son relojes que valen 20.000, 30.000 dólares, digamos, y que incluso en algún momento, en algún punto de prensa, habrá recomendado que lo esconda, algún asesor que se corra, lo pillaron. que se corra digamos, el puño. Sus esmeraldas, que creo que tiene una colección de esmeraldas no menor. Bueno, veíamos a la señora Delcy Rodríguez con un lindo vestido de Farfetch, pero eso es solamente la guinda de un patrimonio que muchos dicen tiene que ver directamente con las reservas de oro de Venezuela. Vamos a ver dónde está la plata de Maduro, si puede o no utilizarla en el tránsito de este juicio y luego comentamos acá en el plató. No he sido magnate, no soy magnate, ni quiero riqueza material para mi vida. Tengo una sola cuenta. Declaraciones realizadas por Nicolás Maduro solo 4 días antes de ser capturado. Yo gano 2 petros. 2 petros. Pero a esa platica no le veo la cara, porque cuando la voy a buscar, ya Silita la agarró para comprar unas cositas. No imaginó que esta imagen iba a recorrer el mundo. Lo más probable que tampoco imaginó estas portadas. Una cuentica de ahorro donde me depositan mi sueldito de presidente. Ahorros que lejos estaban de estar en una cuentita. Sus dineros en bancos suizos fueron congelados por 4 años hasta que no se aclare el origen de los recursos. El congelamiento de los recursos, el develar dónde están esos recursos, también significa seguir acorralando al régimen, a la estructura criminal que sigue presente en Venezuela y no darle flujo de dinero, y eso me parece que es fundamental. La fortuna de Maduro pendería de un hilo. Anteriormente ya habían sido requisados algunos de sus lujos. Incautamos una aeronave de propiedad venezolana utilizada predominantemente por el presidente venezolano Nicolás Maduro. El avión en el que siempre se le veía en sus redes sociales. Un saludo desde aquí a todo nuestro pueblo. En 2024 fue incautado en República Dominicana por haber violado las leyes de control de exportaciones según la policía norteamericana. Una aeronave de lujo comparada con el avión presidencial de Estados Unidos. Pero no solo eso, sino que también propiedades que estaban en el territorio donde hoy está detenido. Las propiedades que le fueron confiscadas a Nicolás Maduro en Estados Unidos, si mi memoria no me falla, hace como 2 años más o menos, cercano al proceso electoral de julio de 2024 y posterior al fraude electoral, son de millones de dólares. Por lo tanto, yo creo que vamos a seguir teniendo noticias de estas características, pero bueno, da cuenta de lo que en Venezuela se sabe, porque en Venezuela el nivel de vida que tiene Nicolás Maduro es un nivel de vida de millonarios. Ropa de marca de alta gama, vehículos, joyas y relojes lujosos, todo ello escondido detrás de su clásica gorra y chaqueta chavista. Hoy bienes materiales de los cuales no cuenta en terreno estadounidense, aunque... Por las circunstancias en que fue detenido salió sin nada, pero tiene recursos congelados, detenidos, retenidos en Estados Unidos. Por tanto, es muy probable que de necesitar los recursos para pagar su juicio, Estados Unidos pueda liberar algunos de esos elementos que tiene retenidos, algunas de esas cuentas que tiene congeladas. Pero ¿de dónde obtendría su riqueza? Parte de ella se conoce a través de las incautaciones como el avión. A esto se le suman mansiones en paraísos tropicales, joyas, cenas en restaurantes de lujo. Son los 3 hombres más poderosos del régimen venezolano. Los 3 son señalados por las autoridades norteamericanas como las cabezas de una organización criminal, el Cartel de los Soles, que se dedica principalmente al tráfico de drogas y contrabando de combustible. Además de las altas autoridades, expertos señalan que podrían estar involucrados militares. No sabemos cuáles son la cantidad de cuentas que tiene, no sabemos dónde están. Lo que ha hecho el gobierno de Suiza es retener los bienes de Nicolás Maduro, y eso es por un problema legal dentro de Suiza para evitar los reclamos que puede hacer el gobierno de Venezuela en su momento. Es complejo dimensionar cuánto dinero o riqueza podría esconder Maduro. Lo único cierto, certero y claro es que su cuenta en Venezuela, donde recibía 2 petros, no es de las únicas donde pagaba, como llamaba él, sus cositas. Bueno, muchos dicen que efectivamente la fortuna de Nicolás Maduro es incalculable. No sé si es parte de una leyenda urbana o es real.
y que tiene que ver directamente con las enormes reservas de oro del Estado venezolano, que él, bueno, aquí también sabemos harto de lingotes de oro y cosas parecidas. Ayer se empezó a hablar, antes de ayer se empezó a hablar mucho de aviones que llegaron hasta Inglaterra, ¿no? Con el propósito de llevarse el oro que estaría guardado ahí del Estado venezolano. Pero a esta altura ya sabemos que cuando se habla de dictadores cuesta mucho hacer la separación de qué es del Estado y qué es, ¿no es cierto?, el personalismo ahí en la propiedad de los bienes. Y en este caso se está hablando de cuentas habas en Suiza. Sí, pero lo que pasa es que, como dijeron en la nota, hay que distinguir el momento, porque este tipo, Maduro, ya tenía congelado activos en Estados Unidos, porque decían que era producto del narcotráfico. Acuérdense que los sobrinos de la señora están presos por varios años. Están condenados. Los narcosobrinos. Entonces tenía activos congelados. Lo que pasa es que ahora Suiza, como decía en la nota, le congela dinero en Suiza. Exacto. Entonces, ¿quién paga? ¿Quién paga la defensa de Maduro? Porque Pola que es caro. No, pero sí, pues, a ver, Maduro, es importante, tenía derecho, igual que en otro sistema, a un defensor público. De oficio, le dicen en Estados Unidos. Pero la rechazó. Claro, y contrató a Pollack. Y Pollack no va a trabajar por menos plata de la que habitualmente cobra un abogado caro. O sea, pueden pagarle directamente al gobierno venezolano, porque siguen en poder sus camarillas. O sea, le pueden hacer perdónen lo coloquial, una vaca y pagarle. Pero también tiene fondo. Lo que está diciendo Karen, pueden haber retirado oro antes que se lo congelen. ¿Por qué? Porque lo que estábamos diciendo cuando estábamos allá en la pantalla con José, la acusación antes de Maduro era ser jefe de un cartel, el cartel de los soles. Sí. Pero la acusación ahora se la modifican. Es conspiración para cometer narcoterrorismo o narcotráfico, conspiración para entrar cocaína a Estados Unidos, conspiración para tener ametralladores y dispositivos dañinos, etcétera, que son muy similares a los cargos que le hicieron, como decía Heraldo, que motivaron la condena del expresidente de Honduras, que lo condenaron a 45 años por ingresar al menos 400 toneladas de cocaína, que lo condenaron. Y aquí está, ¿quién lleva el juicio el procedimiento de Maduro? La Fiscalía Federal de Nueva York, sí, la misma que condenó al hondureño. Claro. Entonces, y lo condenó bajo el gobierno de Biden. ¿Qué pasa? Es que Trump, en su experticia universal, porque Trump sabe de todo, él dijo que él había analizado los cargos y que eran culpa, le parecían injustos, y que obviamente era culpa del soñoliento Biden, como le dice a Biden. Y lo indultó. Entonces uno ve esas dificultades de conciliar. Dice que está luchando contra el narcoterrorismo o el narcotráfico, y acaba de indultar a un tipo hace 3 semanas, un mes, que está condenado a 45... No, condenado. Pero entonces se le cae el tinglado. Entiendo, y uno dice, están por el petróleo. Y si están por el petróleo, me preocupa. Y insisto por enésima vez, estoy feliz por los venezolanos que este delincuente Maduro esté preso. Pero la forma en que está preso no justifica los medios. El punto de este subtema es, Nicolás Maduro y su mujer, ¿son multimillonarios, sí o no? Sí, se robaron todo. Porque hay congelamiento de cuentas en Suiza, porque hay liquidez que está detenida en República Dominicana, porque hay aviones que han sido incautados en los Estados Unidos. Yo no sé cómo, además, va a financiar una defensa que probablemente le va a costar miles de dólares. No solamente porque no sé cómo va a mover la plata, digamos, si está congelada, a no ser que tenga plata bajo el colchón o qué sé yo. Porque en el fondo el régimen tiene prácticamente todos sus fondos congelados en Estados Unidos. O sea, no hay cómo pagarle. Delcy Rodríguez dijo en su calidad de presidenta interina que va a nombrar una comisión que se va a encargar no solamente de pesquisar la estrategia de defensa, sino que también, me imagino, de financiarla. Pero un buffet de abogados de este nivel son millones de dólares en varios años, digamos. Claro, pero puede ser que el propio gobierno que está instalado ahora, que encabeza Delcy Rodríguez, se encargue de pagarle al abogado. Es verdad que tienen las cuentas congeladas o los activos congelados en Estados Unidos, pero no en Venezuela. De modo que es probable que haya un acuerdo con este abogado, que evidentemente es de altos honorarios, para que defienda entonces a Maduro y sea pagado sus honorarios directamente por el gobierno que ahora encabeza Delcy Rodríguez. Mira, acá me mandan mis fuentes me encantan, me mandan todo. Mira, dice,
¿Qué te dice? Activos congelados en Europa. Bloqueo del Consejo Federal de Suiza que ordenó congelar todas las cuentas bancarias y activos vinculados a Maduro y su mujer. El gobierno suizo ha declarado que buscarán mecanismos para que estos fondos sean restituidos a beneficio del pueblo venezolano, que es lo que estábamos conversando, ¿no? Incautación en Estados Unidos y el Caribe. La justicia norteamericana ha rastreado activos por un valor de $700 millones. 700 millones de dólares. Tiene propiedades de lujo, una mansión de 3.000 metros cuadrados en Punta Cana, República Dominicana, conocida como Villa La Caracola, que está valorada en varios millones también. Aviones. Al menos 2 aviones privados de ultralujo, incluyendo un Gulfstream G550 y un Learjet de 60, y una colección de 9 vehículos de alta gama, Lamborghini, Rolls-Royce y Bentley. Bienes en el estado de la Florida, varias casas y una granja de caballo en el estado de la Florida también han sido vinculados a su red de testaferros. En Estados Unidos. Paraísos fiscales y países aliados. Investigaciones periodísticas han dicho que tiene 500 millones de dólares que están diversificados en Panamá, Islas Caimán, utilizados tradicionalmente para mover flujos offshore, en Turquía y Rusia. Ahí habría comercio de oro y transacciones financieras fuera del sistema SWIFT, que es controlado por Estados Unidos. En el Vaticano hay reportes recientes de prensa que han mencionado movimientos sospechosos de fondos hacia instituciones vinculadas al Vaticano, aunque esto sigue bajo investigación. Hay activos congelados en Europa, imputaciones, digamos, de una serie de cuentas con testaferros, en fin. O sea, estamos hablando de miles y miles y miles de millones de dólares. Pero si eso es lo que te digo. Por ejemplo, puede pagarlo a través de sus inversiones o activos en Rusia. O en China a lo mejor puede tener. China y Rusia no van a ceder ante Estados Unidos. Porque tiene una dimensión geoestratégica también. Claro. Por muy delincuente que sea este infeliz, perdón, este señor Maduro, claro, tiene una dimensión estratégica el tema. Ahí tenemos su Rolex Datejust, probablemente Estaba buscándoles el video de oro para que macizo, ese momento. con un fondo celeste color. O sea, uno entiende. Imagínate los venezolanos. Imagínate los venezolanos que están $30.000. Ese reloj vale $30.000. Imagínate los venezolanos que quieren que se vaya este dictador, porque para mí es un dictador sin duda, y que habla en nombre de la revolución, que todos somos iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros. Uno tiene la versión china. Como dicen los Orwell, digamos. Uno tiene la versión china y uno tiene la versión china, bueno, AAA igual, digámoslo, una réplica. Y no es uno solo. Y otros tienen el original, ahí tienen, no sé, un Submariner que va a valer $20, $30.000. Los relojes de un blog. El anillo, José, aprovechando tu conocimiento. Tiene una colección de esmeraldas no menor. Entonces, pero son 30 millones de pesos el reloj. Sí, pues. Bueno, pero si tiene... Y un conductor de televisión. Sí, mira, 35 millones de pesos cuesta ese Rolex. Luego podríamos pasar a revisar un incidente que él tuvo. ¿Cuál fue? Normalmente hacía unos live durante la mañana. Y en un live donde aparece junto con su esposa, muy coloquial, así en un patio, estaba Jorge Rodríguez, el que sigue siendo el presidente de la Asamblea Nacional. Y están conversando y a él se le sube un poco el polerón, porque anda siempre con ropa deportiva. Y mientras está hablándole directamente a los jóvenes, en realidad, de espalda está Jorge Rodríguez, que le empieza a hacer... Que se oculte el reloj. Oculta el reloj. Y acabo de enviar el video. Oculta el reloj. Entonces el otro sigue hablándole a los jóvenes y si usted miente, hace esto y o sea, si el problema pero ese Rolex, ese es el incidente. Claro, 35 no, pero José se lo ha ganado de peso. Es que muchos dicen, no, lo que pasa es que son regalos. Oye, lo que pasa es que... Sí, pero la expresidenta de Perú la va a condenar por el regalo. A Rolex le están haciendo mala prensa. Mira, el problema no es el Bolsonaro. Sí, no, el problema no es el Rolex. El problema no es el Rolex. Da lo mismo el Rolex, podría ser. El problema es cómo se financia ese Rolex. Claro, el tema no es el Rolex. Uno puede ir a una joyería, comprarse un Rolex y ya está. Y pagarlo con su plata y pedir la boleta que corresponda. O factura, o lo que sea. Pero el problema tiene que ver con el relato del régimen, las consecuencias políticas y sociales que ha tenido su administración en los últimos 26 años. Y el contraste, tenemos el Rolex, pero la vicepresidenta y hoy día presidenta interina no lo hace mucho mejor. Por eso que yo planteaba el tema del vestido, que tampoco es una anécdota. O sea, imagínate. A ver, si él era chofer de buses o micro para nosotros, después chofer del metro y ahora está forrado, ¿cómo logras estar forrado? No, por eso tiene que ver con las reservas de oro, pero tenía acceso directamente al Banco Central de Venezuela. Pero eso en el fondo, pero sí la aquí la se robaron plata, eso voy. Si él entraba y salía de la bóveda. líder sindical,
con lo opuesto, O sea, tenía mucha plata Venezuela y ahora también, está forrado. también tiene, entiendo, yacimientos de oro no menor. Sí, por supuesto. O sea, Venezuela es una tierra muy rica, muy rica. O sea, en términos de En la recursos frontera. naturales debe Oye, ser de las más ricas de y América ojo con Latina. ese hijo, Minería porque ilegal, recién sí. hablábamos de Nicolás India, algunos se acordarán además en nuestra historia reciente, lo que ocurrió cuando también quisieron investigar ahí algunos cheques, ¿no es cierto?, de un... Sí, es verdad, pues, si es que los hijos, es que siempre hay Los herederos. Pinochet, que los... Bueno, provocó un ejercicio de enlace, lo que pasa es que ahí hay que ver, sí, pues. Sí, pues, Aquí sí, te- Lo que pasa es que, oye, pero lo que decías del oro, hay minería ilegal en Venezuela, especialmente en la frontera con Brasil. Y el Tren de Aragua está encargado, muchos decían que por Maduro, Sí. de gestionar minas de oro. El Larry Changas, que estuvo aquí en Chile, a 2 cuadras de La Moneda, Oye, mira lo que- puso un food truck. Y cuando se enteró que lo estaban buscando, se arrancó por un paso no habilitado y está detenido ahora en Colombia. Y ojo, Ya. por eso que Colombia no es Venezuela No, por actual. supuesto que no. Colombia ya ha extraditado a 2 o 3 venezolanos y está pedido la extradición de Larry Changas. ¿Y por qué digo eso? Porque Trump ahora amenazó a Petro, ¿ya? Porque dijo que había también el narcotráfico, que Petro Permitía. permitía el narcotráfico, etcétera. Entonces, lo que decía Heraldo, y yo insisto, las instituciones de Norteamérica permiten Entiendo. que Trump, aun cuando haya sido condenado, esté de presidente. Obvio. Pero son súper fuertes. Estados Unidos es un gran país. Lo que pasa es que, en mi concepto, hay anormales como Trump que están de presidente, pero eso es una anormalidad. Bueno, Porque- pero la democracia no tiene exigencias necesariamente de normalidad, parece, porque No, fue elegido sí. democráticamente.